Bienvenidos a nuestra sala de estudios. Mi nombre es Víctor Guzmán González y quiero compartir con ustedes este tema que se llama Karma y Dharma. Estas son unas enseñanzas gnósticas que compartimos con ustedes en el concepto de Gnosis te ipsum, una palabra griega que significa conocimiento de sí mismo. A las personas que nos escuchan por primera vez, les damos la bienvenida y les comentamos que aquí difundimos 50 temas para el despertar de la conciencia. 50 temas para comprender las profundas verdades de la vida. 50 temas para conocernos a nosotros mismos. Así que les invitamos a estar pendiente de todas las transmisiones en la página de Facebook como el conocimiento de sí mismo, en la página de YouTube como el conocimiento de sí mismo. Ahí pueden encontrar los diferentes temas que compartimos con conceptos y contenido bastante útiles para la comprensión de los misterios de la vida y de la muerte. Y hablando de los misterios de la vida y de la muerte, pues hoy vamos a hablar de el karma y el dharma. Karma y dharma son dos leyes de la naturaleza, y estas leyes generan ciertas condiciones en nuestra existencia y explica el porqué de muchas cosas de la vida que nos tocan vivir. Normalmente la gente tiene un concepto muy superficial del karma. Mucha gente cree en el karma, mucha gente no cree en el karma. Pero lo que hacemos en esta sala de estudios es estudiar el fenómeno que se esconde detrás de la palabra karma. Estudiar qué es, para qué sirve, cómo funciona y tratar de comprender el karma. No creer en el karma, sino entender la realidad de este fenómeno y cómo se manifiesta en nuestra existencia. Así que amigos, vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Les invitamos a todos a estar siempre pendiente de los temas que compartimos. Vamos a empezar estudiando la ley del karma. La ley del karma se le conoce también como la ley del talión, que nos dice que ojo por ojo y diente por diente. Se le conoce también como la ley del boomerang, que nos dice que todo lo que das es lo que se te regresa. ¿Sí? Se le llama la ley del boomerang porque pues está relacionado con el boomerang, con ese objeto que tiene esa forma en la cual tú lo tiras al aire y por ese diseño se te regresa, ¿no? También se le conoce como la ley de causa y efecto, ¿sí? Como lo estudiaba Isaac Newton en sus tiempos. Cuando hablamos de karma, hablamos de la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es como nosotros la entendemos desde un punto de vista científico y occidental, mientras que el karma es una palabra sánscrita y por lo tanto está relacionado con lo religioso y está relacionado con el oriente, con el budismo, con el hinduismo. Entonces son dos lenguajes diferentes, pero que están apuntando al mismo fenómeno, a un orden que existe en la creación y al entendimiento del porqué de las cosas. Entonces vamos a comenzar estudiando el karma desde el punto de vista de la ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice la ley de causa y efecto? Nos dice que todo fenómeno tiene su causa, su razón, su porqué o su explicación. Que las cosas no ocurren de la nada, sino que ocurren a partir de algo que les dio origen. Es decir, que la ley de causa y efecto se opone a lo que nosotros conocemos como la buena o la mala suerte, al azar y a la superstición.
La ley de causa y efecto nos dicen que las cosas no ocurren de la nada, nada más porque sí, sino que todo siempre tiene una explicación, que a veces se conoce o que a veces se desconoce, pero siempre hay una explicación para las cosas que pasan en la vida. Y esa explicación se da a través de muchas causas que generan muchos efectos, que se convierten en nuevas causas que van a generar otra clase de efectos. Tomemos por ejemplo esta imagen de este coche. Imaginemos que nosotros salimos del supermercado y vamos a buscar nuestro coche, que sería este de aquí. Y cuando llegamos al estacionamiento resulta que no le encontramos, que el coche no está ahí. ¿Sí? Entonces uno por lógica no va a pensar que el coche desapareció por cuestiones del azar, por cuestiones del destino. No vamos a pensar que se lo llevó el viento. No vamos a pensar que se desintegró. ¿Sí? Porque obviamente la ley de causa y efecto, que ya está instalada en nuestra visión y en nuestra lógica, no nos va a permitir pensar de esta manera. Si nosotros salimos y no vemos el coche en el estacionamiento, sabemos que algo pasó. Sabemos que hay una explicación o una causa por la cual el coche no está ahí. Así no sepamos qué pasó, lo más seguro es que pensemos que nos lo robaron, que esa sea la explicación, la razón, la causa por la cual el coche no está ahí. O que a lo mejor si está mal estacionado se lo pudo haber llevado la grúa. ¿Sí? Pero sabemos que no desapareció, sabemos que hay una explicación. Esto nos dice la ley de causa y efecto. ¿Sí? A su vez, el efecto de no encontrar el coche en el estacionamiento del supermercado, pues se va a convertir en una nueva causa que va a generar otro efecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no encontramos el coche en el estacionamiento? Por ejemplo, vamos a llamar a la policía, ¿sí? Y vamos a reportar a lo mejor el coche como robado. Entonces, ese sería el efecto. Y ese efecto se convierte en una nueva causa, ¿sí? Que va a generar otro efecto, como cuál, por ejemplo, un operativo. ¿Sí? Entonces la policía van a poner retenes en las calles por esa zona, ¿sí? Y parando a la gente, revisando documentación, placas, ¿sí? En busca de ese vehículo. Y ese efecto se convierte en una nueva causa que va a generar el efecto, por ejemplo, de que las personas lleguen tarde a sus casas o lleguen tarde a sus trabajos. Va a generar tráfico. Y ese tráfico, ese efecto, se convierte en una nueva causa que va a generar, por ejemplo, el efecto de choques, ¿sí? Siempre que hay tráfico, hay accidentes, hay choques, y esos choques se convierten en una nueva causa que van a generar otros efectos, que lleguen las aseguradoras, que lleguen los medios de comunicación, etcétera. Y así se expande una cadena, una reacción de causas y efectos que no tienen fin, que son ilimitados, ¿sí? Pero todo tiene una causa y esa causa siempre genera algo diferente que se convierte en una nueva causa que va a generar algo diferente, y así nos desenvolvemos en la vida. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que nos encontramos una cartera en la calle. Si nos encontramos esta cartera, sabremos que la cartera no apareció así por buena suerte o al azar, sino sabremos que esta cartera le pertenece a alguien y que se le cayó a esa persona cuando pasó por ese lugar. Sí, sabemos que hay una razón, una causa por la cual esa cartera está en la acera, ¿no? Y a su vez sabemos que el hecho de encontrar la cartera en la acera va a generar un determinado efecto, como cual, por ejemplo,
que el dueño de la cartera no tenga con qué cenar, no tenga con qué comer, porque ahí tenía a lo mejor todo su dinero. Y eso va a ser el efecto, una barriga que va a estar sonando porque no tiene alimento. Y ese efecto se convierte en una nueva causa que va a hacer que la persona pues a lo mejor vaya a pedir un préstamo con un amigo para que tenga para comer, y etcétera. Empezamos otra vez con la reacción de causas y efectos que no tienen fin. Esto es algo facilito cuando lo vemos desde estos dos ejemplos y decimos, sí, claro, así es algo obvio, es algo lógico, pero no nos parece algo tan obvio cuando aplicamos la ley de causa y efecto a nuestra condición existencial. Como seres humanos, el día de hoy, tenemos todos una condición existencial que podemos considerar buena, que podemos considerar mala. Hay gente que está pasando por una crisis económica, hay gente que está pasando por una crisis emocional, ¿sí? Que está en depresión. Hay gente que tiene malas relaciones, que tiene problemas de salud. Encontramos gente que están muy bien, que tienen buena salud, que tienen buenas amistades, que tienen una familia armoniosa, ¿sí? Que consideran que les va muy bien en la vida. Y así cada quien se encuentra en una determinada condición. Ahora, en relación a la ley de causa y efecto, que es la ley del karma, ¿por qué nos encontramos en la condición en la que estamos? ¿Cuál es la causa? Sucede que nosotros a veces creemos que las cosas que nos pasan, ¿sí?, son por mala suerte, o es por el castigo de una entidad divina que nos mandó esas dificultades porque a lo mejor no fuimos a misa o porque comimos carne un viernes de vigilia, etcétera, ¿no? Pero esto no es así. Resulta que por ley de causa y efecto, la causa que nos ha puesto en la condición en la cual nos encontramos es la manera en cómo hemos actuado en el pasado. Si no es por buena o mala suerte, si nos despiden del trabajo, si nuestra pareja nos abandona, si tenemos problemas de salud, no es por buena o mala suerte. Es un resultado de nuestras acciones. No es bueno ni es malo. El karma no es bueno ni es malo. El karma es solamente un resultado que puede ser satisfactorio, que puede ser insatisfactorio, que puede ser muy doloroso, pero eso no quiere decir que sea malo. No es bueno ni es malo, es solamente un resultado, ¿sí? Entonces, empezamos con el despertar de la conciencia, porque nosotros creemos, cuando nos va mal, que la razón o la causa son los demás. Creemos que los demás son los responsables de las cosas que nos pasan. Ellos son los culpables, los malos, los egoístas, etcétera. Y nosotros nos creemos, como siempre, unas manjas ovejas. Pero esto no es así. En la realidad, somos nosotros los responsables de las condiciones en las cuales nos encontramos. Y la condición en la cual nos encontramos es el resultado de nuestras acciones en el pasado. Sucede que nosotros, si nos fijamos en esta imagen, no sé si va a aparecer el ratón, pero eso aparece ratón, aquí donde dice mundo psicológico. El mundo psicológico del ser humano es un mundo donde entran en actividad unos diablitos que vemos aquí, unos defectos de desorden psicológico que nosotros denominamos yoes. Les decimos yoes porque estos defectos se manifiestan en primera persona, se hacen pasar por nosotros,
se definen como yo, así se hacen llamar, por eso le llamamos los yoes. El ser humano tiene todos estos diablitos dentro de sí. Tiene los diablitos chismosos, los diablitos glotones, los diablitos mirones, mentirosos, iracundos, codiciosos, engreídos, avaros, codiciosos, tiranos, etc. Y todos estos defectos que tenemos en nuestra psiquis se manifiestan todo el tiempo, todos los días, mientras nosotros estamos relacionándonos en el mundo exterior. Entonces nos pasamos a la siguiente imagen, a esta personita que está levantando un trofeo. Nosotros no nos damos cuenta que en la búsqueda de poder, de fama, de dinero y de prestigio, en la búsqueda de la satisfacción de nuestros propios placeres, muchas veces hacemos sufrir a los demás. Muchas veces cometemos actos crueles, egoístas, que generan mucho sufrimiento, y esto a la larga termina generando la condición de dolor y sufrimiento en la cual nos vamos a encontrar después. ¿Sí? Karma es una palabra en sánscrito que significa acción. Entonces, el karma es la acción del hombre que es inducido por su ego, con sus consecuencias correspondientes. Es decir, el karma es el resultado de actuar con la conciencia dormida. El karma es el resultado de todas nuestras acciones inconscientes, egoístas que hacemos. Sucede que como seres humanos tenemos un gran defecto, que es el defecto de creernos muy buenos. Y este defecto de creernos muy buenos no permiten que nuestra conciencia nos revele la realidad de todos los defectos que cargamos dentro. Sí, por eso decía Virgilio, el poeta de Mantua, que aunque tengamos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, nunca podríamos enumerar todos nuestros defectos cabalmente, ¿sí? Realmente no somos tan buenos como pensamos, solemos ser muy egoístas. A veces somos personas que sembramos una semilla podrida, es decir, cometemos malas acciones, y el resultado de sembrar una semilla podrida, pues es un fruto podrido. Esa es su correspondencia, ¿no? Entonces, si cometemos malas acciones, pues ¿cómo nos va a ir en la vida? Pues nos va a ir mal. Si cometemos buenas acciones, ¿cómo nos va a ir en la vida? Nos va a ir bien. Cada quien cosecha lo que siembra. Esto es lo que nos dice el karma, ¿no? Y a veces nosotros cometemos actos crueles y pues el resultado es una vida llena de complicaciones. Entonces, a través de la observación de sí, podemos entonces detectar en qué momento estamos cometiendo una injusticia, un acto de egoísmo, ¿sí? Y entonces podemos moderar nuestras conductas y cosechar un futuro mejor, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice el Buda? El Buda nos dice, si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Esto nos dice el gran iluminado, el gran maestro de sabiduría, Siddhartha Gautama Buda. El Buda nos dice que si queremos conocer nuestro pasado, tenemos que estudiar el presente, pues el presente es el efecto del pasado, y si nosotros estudiamos los efectos, podemos conocer las causas. Es decir, que si uno estudia su condición en el presente, puede entonces conocer por qué está en el lugar en donde está, puede conocer las causas reales. Si queremos conocer el futuro,
pues no tenemos que ir a que nos lean la mano, a frotar una varita mágica o una bola de cristal. Si queremos conocer el futuro, lo que necesitamos es estudiar el presente. Si estudiamos el presente, que es la causa del futuro, estudiando las causas, podemos predecir los efectos, podemos predecir el futuro. Y si sabemos que una persona es alcohólica, muy alcohólica, entonces podemos predecir su futuro fácilmente, conociendo esa causa. El efecto se puede predecir. Sabemos que la persona va a tener problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas con la policía, malas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que ser adivinos, no tenemos que leer la mano. Con tan solamente estudiar el presente podemos conocer hacia dónde nos vamos en la vida, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de la causa, a través de la ley, perdón, de causa y efecto. El karma es regido por la ley de la justicia. La ley de la justicia es que regula los sufrimientos y decide las condiciones en las cuales naceremos y viviremos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la filosofía griega, a la diosa de la justicia, que se le conoce como Temis. Vemos que Temis tiene una báscula, ¿sí? En esta báscula, en un lado se ponen las buenas obras y en otro lado se ponen las malas obras. Y entonces se saca a través de la báscula una conclusión. ¿Qué persona ha sido buena al final y qué persona ha sido mala al final? La espada representa el poder, la voluntad, la fuerza para ejercer la justicia, y esta venda que tiene en los ojos significa que la justicia es ciega, que es igual para cada alma, para cada ser humano. Aquí, ante la ley de la justicia, pues no importa si tu papá es un empresario muy famoso, o si tú eres un político muy conocido en tu sociedad y tienes muchas influencias, mucho dinero, eso no importa. La justicia divina es ciega. La justicia humana no. Obviamente la justicia humana se corrompe, pero la justicia divina es perfecta. En la filosofía egipcia encontramos a la diosa de la justicia, que se le conoce como Maat, ¿sí? Que tiene esta pluma y estas alas de avestruz, ¿sí? Que también representa pues esta parte de la conciencia que regula los efectos y las causas. En la India se le conoce como el dios Yama, ¿sí? Que es el dios quien decide el destino de las almas. En la filosofía egipcia, quien define el destino de las almas es Anubis y sus 42 jueces. La diosa Maat lleva al desencarnado con Anubis para que examinen sus obras, y dependiendo de eso tendrá su propio destino. En la filosofía hindú, a través del dios Yama, se dice que el dios Yama envía a cada alma a 4 posibles destinos. El primer destino es el mundo celestial, los mundos superiores de conciencia, las dimensiones superiores de la naturaleza, los cielos de los católicos y de los cristianos, ¿sí? La segunda posibilidad es regresar al mundo físico y retornar en un cuerpo de ser humano nuevamente. La tercera posibilidad es regresar al mundo físico y retornar en un cuerpo, pero este ya no es humano, sino el cuerpo de un animal. Y la cuarta posibilidad es que el alma entonces se vaya a los mundos infiernos. Así como existen mundos superiores, también existen mundos inferiores. Este concepto lo estudiamos mejor en el tema de evolución, evolución y revolución. Esta imagen representa una realidad, ¿sí?
Entonces son nuestras acciones lo que definen nuestro futuro. El efecto de nuestras malas obras se acumula generando una deuda kármica. Por esta deuda estamos sujetos a la dificultad y al dolor como una didáctica de aprendizaje. Es decir, que normalmente un alma común y corriente comete muchos actos de egoísmo y los efectos de sus malas acciones pues no alcanzan a manifestarse en esa existencia, entonces se guardan para la próxima existencia. Y así sucesivamente se produce algo que se le conoce como la deuda kármica. La deuda kármica, ¿qué es? Es lo que el ser humano necesita vivir para despertar su conciencia. Es lo que el ser humano necesita vivir para purificar su alma. La deuda kármica es aquello que nos hace falta entender, aquello que nos hace falta saber, aprender, ¿sí? Y esta deuda kármica, pues, se determina por la ley divina dependiendo de las acciones de cada alma, ¿sí? Es a través de las acciones que sabemos, que verificamos qué tanto conocemos o qué tanto ignoramos de las cosas. Pongamos un ejemplo. Si uno quiere saber si una persona sabe pintar, entonces, ¿qué hace? Lo correcto sería, pues, darle unos plumones y una pizarra para que pinte, y en la acción de pintar, entonces vamos a verificar si la persona de verdad sabe pintar o no sabe pintar, ¿sí? De la misma manera, en nuestras acciones diarias, con la familia, con la pareja, con los amigos, en la manera en cómo manejamos el cuerpo físico, el dinero, el tiempo, las circunstancias de la vida, es que la ley divina se da cuenta que es lo que nos hace falta aprender. Y esto se le conoce como deuda kármica. Las experiencias que tienden a ser de dificultad y de dolor que necesitamos vivir para aprender ciertas cosas. ¿Por qué? El karma no es castigo, es una lección. Y el grado de conciencia en el cual nosotros nos encontramos, solamente aprendemos a través del sufrimiento en muchas ocasiones. Decimos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces la vida, la ley divina, nos va quitando todo aquello que no sabemos utilizar, que no sabemos valorar. Entonces cuando lo hayamos aprendido, entonces estas cosas y estas condiciones regresan a nosotros. Pero mientras no hayamos aprendido el verdadero valor de las cosas, de la vida, de la familia, entonces vamos a estar sujetos a una deuda kármica que se va a expresar en un montón de dificultades que tenemos que vivir tarde o temprano. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Tenemos lo que es el karma económico. Si encontramos a personas, familias que viven en una situación económica miserable, lamentable, que lo sufren demasiado de la condición económica en la que se encuentran, ¿sí? Las personas que están pasando por problemas económicos graves tienen un karma económico. Y ese karma económico es por no saber utilizar el dinero en algún momento de sus vidas, en cualquier existencia, ¿sí? Si uno en una existencia tuvo mucho dinero y no le dio buen uso, no tuvo un uso responsable, trató mal a los demás con ese dinero, se aprovechó de las personas, lo malgastó, entonces la vida se lo quita.
Esto es algo muy similar a un papá con su hijo. Imaginemos que el papá le confía el coche al hijo, al adolescente, ¿no? Confiando en que el niño, el adolescente, le va a dar un uso responsable. Se va el niño con el vehículo, regresa a medio madrugada, regresa borracho, el coche chocado, el coche vomitado, con multas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el papá? Ya no le va a volver a querer prestar el coche, porque si no le va a dar un uso responsable, entonces no se lo vuelvo a dar. Así funciona la ley divina. Cuando nosotros no utilizamos las cosas con sabiduría, nos las quitan, no como castigo, sino para que aprendamos a valorar las cosas, para que aprendamos a ser compasivos, generosos, etc. Aquí encontramos en la otra imagen un karma físico. ¿Sí? Las personas que están pasando por graves problemas de salud están viviendo un karma físico, es decir, las personas que no han utilizado, que no han sabido valorar la salud del cuerpo físico como un tesoro apreciado y divino, sino que malgastan la salud como si no tuviera valor. Entonces les toca vivir un karma físico para que aprendan a valorar el cuerpo físico, para que se alejen de toda clase de vicios. ¿Sí? Como vemos la imagen de aquí de una persona que pues estuvo fumando durante toda su existencia y ahora pues tiene que pagar los efectos de sus acciones. No es castigo ni es algo que está mal, es solamente un resultado. ¿Sí? Si uno no cuida el cuerpo físico, se enferma. Esto puede pasar en una misma existencia o de una existencia a otra. Nosotros, al desconocer la justicia divina, creemos que las condiciones en las cuales nos toca nacer es injusta. Cuando nos toca una familia complicada, cuando nos toca nacer en una condición económica bastante limitada, etcétera, entonces creemos que es injusto. Y a veces vemos otras personas que tienen más, que nacieron con más, que papá y mamá todo le dan, que la vida la tienen muy fácil, ¿sí? Y sentimos envidia, aunque no lo queramos aceptar, y decimos, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Sí? Todas estas cosas se dan por justicia divina y no por la falta de ella. El Buda lo decía en sus sermones, que la manera en como uno vive una existencia se vuelve el fundamento para la condición en la próxima existencia. Las personas que en una existencia fueron malas personas, entonces van a tener que nacer en una mala condición, en una mala familia, en un mal entorno. Las personas que fueron buenas personas, entonces les toca nacer en una buena familia, en una buena condición, en un bonito entorno. ¿Sí? Cada quien cosecha lo que siembra. Esto es lo que nos dice el karma. En cuestión de la ley de causa y efecto, que es lo mismo, pero cuando lo miramos desde un punto de vista científico, la ley de causa y efecto pues es muy limitada. No explica que lo que se hace en una existencia repercute en la siguiente, porque la ciencia oficial hoy en día todavía no tiene los métodos apropiados para evidenciar el retorno de un nuevo cuerpo físico, el regreso al mundo físico después de la desencarnación, ¿sí? Pero claro que los maestros iluminados sí que lo verificaron y nos entregaron la enseñanza. Así que cada quien cosecha lo que siembra. El karma no es un castigo, sino es una didáctica de aprendizaje, ya que cuando hacemos mal no nos damos cuenta, pero cuando nos hacen mal sí que lo sufrimos. Sucede que cuando nosotros actuamos de manera egoísta no lo consideramos tan malo,
¿sí? Si una persona se queja, creemos que exagera, que es muy emocional, que no es para tanto, ¿sí? Pero cuando recibimos los mismos tratos, ahí sí que sufrimos. Ahí sí que decimos, ¿cómo pueden existir personas así en este mundo? Como si nosotros no hiciéramos lo mismo en algunas ocasiones. Aquí tengo, por ejemplo, una fotografía de una infidelidad. Cuando una persona va a ser infiel, bien que se justifica y dice, es que soy joven, es que no pasa nada, es que quieren que yo haga, si soy hombre, si esto, si lo otro, si la otra chica se me insinuó, no fue mi culpa, no fue mi intención, no pasa nada, ¿sí? Lo justifica, no lo ve tan mal, por eso lo hace. Si lo viera muy mal no lo haría, pero no lo ve mal, lo ve bien, lo ve como una aventura, lo ve como algo prometedor, como inteligencia, machismo, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando al hombre le descubre que su pareja le es infiel? Entonces llora, se deprime, maldice a todo el mundo. ¿Cómo es posible que haya personas así? ¿Sí? Lo ve en una perspectiva diferente. Cuando nosotros agredimos a los demás, pensamos que se lo buscaron, que se lo merecían, que era por su bien. Pero cuando nos agreden a nosotros, ahí sí que decimos, pero ¿por qué me tratan así? Pero qué gente tan egoísta, pero qué gente tan inconsciente, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Lo vemos de una manera completamente diferente, pero son las mismas acciones. Entonces la ley del karma lo que hace es atraer a nuestra vida a las personas que nos van a dar los tratos que nosotros les dimos a otras personas en el pasado. Y estas personas que nos agreden son el espejo en donde debemos conocernos, mirarnos a nosotros mismos. Una persona que está en el camino, en el sendero iniciático, cuando le pasa algo grave, cuando es agredido, no responde con agresión, sino que se pregunta, ¿de qué manera yo he sido así con otras personas? Y es así como uno se va conociendo a sí mismo y como va rectificando y conforme va rectificando, pues se van alejando de esos agresores que la vida a veces por cuestiones del destino nos ponen enfrente. Así que el karma no es castigo ni la ley divina es mala. Hay una cuestión aquí que quiero comentar que en lo personal no me parece, que es el miedo al karma o el miedo a la ley divina. Sí, la ley divina no son un grupo de demonios que quieren hacerle daño a la gente. La ley divina son un grupo de seres divinos despiertos, llenos de amor y sabiduría. ¿Por qué les vamos a tener miedo? Todo lo que ellos determinen para nosotros es para nuestro bien, es para nuestro aprendizaje. Así que no hay que tener miedo, al contrario, hay que agradecer las cosas que nos tocan vivir y aprovechar las dificultades siempre para ser mejores personas. Si queremos autorrealizarnos, debemos de pagar el karma de 7 existencias. Aquí encontramos nuevamente la ley del 7. ¿Sí? No podemos pagar el karma de todas nuestras existencias porque jamás vamos a acabar. Entonces se nos determina que pagando en una existencia el karma de 7 existencias, entonces podemos liberarnos del samsara, autorrealizarnos, ¿sí? Y esto del pagar karma, pues es una manera en cómo pues la ley nos invita al servicio de los demás, al altruismo. Hay algo, pero, ¿sí? Para pagar el karma se nos da tiempo, pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Algunas personas me dicen, sí, que a veces no entienden esto del karma porque su visión discierne
de los conceptos que hasta ahora ya estudiamos. Y hay personas que me dicen, Víctor, yo conozco gente que es muy mala y que le va muy bien. Pongamos un ejemplo, una persona que es muy tirana, que trata mal a los demás, que tiene una empresa, que trata mal a sus empleados, que no les paga horas extras, que no les da vacaciones, que despide sin finiquitos de manera injustificada, que regaña, y luego lo vemos que su empresa crece, lo vemos con mucho dinero, con coches último modelo. Y por otro lado encontramos a personas que a veces conocemos que son buenos, que son humildes, que son generosos, que lo poco que tienen lo comparten, que pudiendo robar no roban, aunque estén en una gran pobreza económica, y que les va mal, ¿sí? Que la gente se aprovecha de ellos, que no encuentran un progreso, que están estancados. Entonces me dicen, Víctor, yo veo esto no va con lo que tú dices, de que a quien hace bien, le va bien, a quien hace mal, le va mal. Me dicen, yo veo gente que hace mal y le va bien, yo veo gente que hace bien y le va mal. Y esto es así, ciertamente podemos apreciar esto, no lo negamos. La cuestión es, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por un factor que llamamos el tiempo. El tiempo genera ilusión y a veces no nos hace entender las cosas como son en su realidad. La persona que es mala, pero que le va bien, tenemos que entender que si le va bien es porque no siempre fue mala, que en el pasado pudo haber sido buena persona y pudo haber hecho buenas acciones. Y en el presente está teniendo la retribución de las buenas acciones que hizo en el pasado. Y lo malo que está haciendo en el presente le va a venir después. La persona que es muy buena y que le va muy mal, entonces en el pasado pudo haber sido mala persona, pudo haber cometido muchos actos egoístas. Y en el presente está cosechando lo que sembró. Si sembró una mala semilla, entonces su cosecha va a ser amarga. Si cometió malas acciones en el pasado, en el presente va a tener ese resultado. Y las buenas acciones que está haciendo en el presente va a ser la semilla que va a dar su fruto más adelante. Recordemos que cuando hablamos de karma, de deuda kármica, ¿sí?, que se nos da tiempo, pero que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. A cada quien le va a llegar en un momento lo que merece, ¿sí? Justicia divina. El Buda decía, ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, si hay un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de sus malos actos. Eso está en el Dhammapada. Lo pueden descargar en la página www.biblioconciencia.blogspot.mx. Ahí lo pueden encontrar. Y muchos otros libros en relación al despertar de la conciencia. Y así el Buda, el iluminado, nos habla de que el karma siempre se paga, uno no puede estar a salvo de ello. Por otro lado, el Maestro Jesús, Lucas 29, nos dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Esa es una enseñanza del Maestro Jesús que mucha gente no entiende, porque las personas dicen, bueno, si alguien me agrede, yo no voy a dejar que me agreda. Si alguien me da una cachetada en la mejilla, pues yo no le voy a dar la otra mejilla, yo le voy a dar unos trancazos.
de vuelta para que no me vuelva a pegar. ¿Sí? Y dice el Maestro Jesús, a todo el que te pida da, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Y lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú a ellos. Entonces, en esta enseñanza, lo que el Maestro Jesús enseña es la actitud perfecta para afrontar las diferentes dificultades de la vida. Las adversidades de la vida es una expresión de nuestro karma y nosotros tenemos que tener una buena actitud. Cuando nos toca vivir una dificultad por karma y nosotros agredimos, respondemos, reaccionamos, solamente agravamos el karma. Tenemos que aprender a pagar karma y a veces pagamos karma siendo valientes, soportando el dolor y manteniendo una actitud siempre positiva ante las dificultades de la vida. Cuando dice el Maestro que te hieran en una mejilla, presenta también la otra, es una metáfora donde el Maestro quiere enseñar que tenemos que aprender a dar bien por mal. ¿Sí? Por ejemplo, si uno está saliendo del supermercado a buscar su coche y se le presenta una persona con una pistola, le dice, bueno, dame tu coche. Lo que dice el Maestro Jesús es, no lo reclames, dáselo, no se lo niegues. ¿Por qué te dice el Maestro Jesús que se lo entregues? Porque estás viviendo un episodio kármico. Todas las experiencias amargas son kármicas y tenemos que aprender a tener una actitud espiritual adecuada para poder pagar ese karma, aquello que debemos, ¿sí?, a la gran ley. Entonces, no pelees, no lo reclames, no lo agredas, entrégale el coche y deja que se vaya. Y dar la otra mejilla, por ejemplo, pudiera ser hacer una oración a Dios pidiendo que por favor bendiga a la persona que robó el coche, que le enseñe a vivir en los principios divinos de amor y de conciencia, para que nunca jamás tenga la necesidad de nuevo de volver a robar. O como lo hacen algunos, ¿sí?, que cuando le roban algo dicen, pues espero que la persona que lo robó lo use para buenas cosas, lo use a lo mejor para alimentar a su familia, para darle educación a sus hijos, y que no se lo gaste en drogas y en borracheras estúpidas. Eso es dar la otra mejilla, eso es dar el bien por mal, ¿sí? Esto no quiere decir que uno no actúe de acuerdo a las leyes del Estado. Esto no quiere decir que uno no reporte a la policía su coche como robado. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que no se denuncie alguna clase de delito, ¿sí?, o que uno deje que le roben. No, no estamos diciendo eso, que uno sea descuidado con las cosas. Estamos diciendo que si en el momento presente se presenta la adversidad donde nos piden algo, hay que darlo, ¿sí?, y no poner nuestra vida en peligro. Dar gracias que no pasó otras cosas peores. Eso es poner la otra mejilla, ¿sí? Entonces hay que aprender a pagar karma. Si nos gritan, si nos agreden, no vamos a gritar ni a agredir de vuelta, pero tampoco nos vamos a quedar ahí para que nos sigan agrediendo. Eso sería completamente ilógico, fuera del sentido común. No nos vamos a quedar para que nos agredan. Nos vamos a retirar, ¿sí? Pero no vamos a contestar de una manera agresiva,
podemos contestar de una manera diferente. Si una vez una persona nos grita, nos insulta, nos trata de humillar, podemos contestar de una manera diferente. Contestar: hermano, si te ofendí en algo que te haya generado esa actitud, te pido una disculpa de antemano, ¿sí? O hermano, deseo que tu corazón se abra a la comprensión y a la compasión con tus semejantes. Desearle el bien, eso es dar la otra mejilla, eso es la actitud perfecta que necesitamos para pagar el karma que tenemos. Y lo que queramos que los demás nos den, tenemos que darlo nosotros a ellos. Perfecto equilibrio. No podemos esperar dar algo que no dimos, porque el karma no funciona de esta manera. Aquí lo está diciendo el Maestro Jesús: da lo que quiere recibir. Si quiere recibir el bien, entonces hacer el bien a los demás, porque el Maestro Jesús conocía sobre el karma, ¿sí? Y de esta manera lo enseñaba a las multitudes y a sus discípulos. Pero no estamos diciendo que uno consienta los delitos del prójimo, por supuesto que no. Existen varios tipos de karma, como lo vemos en la imagen. Existe el karma individual, que es el karma que tiene cada persona y por lo cual cada quien está sujeto a vivir determinadas experiencias difíciles, conocidas como el destino. Tenemos el karma familiar, ¿sí? En donde la ley divina une a ciertas almas que tienen karma en común a través de vínculos familiares. Entonces hay unas almas que tienen un karma económico que experimentar para su despertar, para su aprendizaje. Entonces las une y los hace familia, y toda la familia va a tener pues el mismo karma. Tenemos el karma colectivo, que es el que afecta a determinados grupos de personas, como a un autobús que se sale de la carretera donde todos se accidentan. Entonces todas las personas que están dentro de ese autobús pues están en un karma colectivo, ¿no? O si se derrumba un edificio o se incendia un edificio, pues todas las personas que están dentro de ese edificio están pasando por un karma colectivo. Tenemos el karma regional, que afecta a una nación, que afecta a una colonia, a un municipio, a una localidad, ¿sí? Como una sequía. Tenemos el karma nacional, que afecta a una nación. Lo podemos ver hoy en día a través de las dictaduras. Por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Los hermanos venezolanos están pasando por un karma nacional, donde ellos están pasando por una crisis económica y política que solo existe en Venezuela, no existe fuera de Venezuela, solamente es ahí, porque es un karma nacional. Otro ejemplo es Cuba, ellos también tienen un karma nacional, ¿sí? Tenemos el karma continental, ¿sí? Por ejemplo, el continente africano está pasando por un karma. Sabemos que ahí está la malaria, y sabemos que ahí hay un montón de enfermedades y un montón de cosas, la gente muriéndose de hambre, sequías espantosas porque están pasando por un karma continental. Este karma está muy relacionado con la brujería. Cuando uno estudia la religión africana, que es también la religión cubana, porque están mezcladas, son afrocubanas, se encuentra que es pura brujería, ¿sí? Que es hacer sacrificios, entregar poderes a ciertas entidades a cambio de cosas que no les corresponden, que están fuera de la ley divina, y por lo tanto tienen que vivir estas cosas. El karma mundial pues es esta pandemia en la cual nos encontramos, el COVID-19, coronavirus. Esto es una pandemia
mundial. Este es un karma mundial porque todos como seres humanos hemos cometido errores. Estamos cosechando el efecto de estos errores en estos momentos de crisis sanitaria y crisis económica. Tenemos el karma planetario, como nos dicen que pasó hace miles de años, que cayó un cometa precisamente aquí en Yucatán, en donde yo estoy, ¿sí? En un lugar donde se llama Xixulub. Ahí es donde encontramos restos del meteorito que cayó y que extinguió a los dinosaurios. Eso podría ser un karma planetario. Tenemos el karma saya, que es el karma por los ligues, por los coitos realizados entre hombres y mujeres. El sexo es algo sagrado, y cuando el sexo se realiza de una manera muy superficial, mundana, fuera de los sacramentos, entonces se crean ligues astrales en donde el hombre le pasa sus defectos a la mujer y la mujer le pasa sus defectos al hombre, y quedan sujetos a los sufrimientos que esto genera. Tenemos el karma yoga, ¿sí? Que es la pérdida de la pareja cuando más se necesita. Cuando nosotros queremos una pareja para el despertar de la conciencia, para trabajar en el superasexo, para compartir el camino de la espiritualidad, pues no nos llega esa pareja, porque tenemos un karma yoga, ¿sí? Un karma yoga, o sea, es decir, que nosotros no hemos sabido valorar a las parejas en el pasado, y por eso no tenemos ahora una pareja que nos valore en el presente. El karma duro, que son la deuda por los delitos contra el Espíritu Santo. En la Biblia está escrito que todos los pecados serán perdonados menos los que se cometan contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí encontramos dolores y enfermedades que tenemos que vivir. Los delitos contra el Espíritu Santo. Hablamos también del mal uso de las semillas, del mal uso de la energía sexual, ¿sí? De la fornicación. La fornicación es el uso egoísta del sexo. ¿Sí? Recordamos que el sexo tiene su lado superior, su lado sagrado, ¿sí? Que no genera ninguna de estas cosas, sino todo lo contrario. Y el karma cantancia, que es el karma por los errores de los ángeles, por los errores de los maestros, de los dioses, que todavía no se han perfeccionado, entonces pueden caer en algún tipo de delito. Y bien, vamos a hablar ahora del Dharma. El Dharma es una palabra sánscrita que significa o religión o acto caritativo. Caritativo, no tiene una definición como tal. Yo les estoy dando una conclusión. Entonces el Dharma son las acciones que hacemos con la conciencia en pro de la humanidad de manera desinteresada. Cuando estamos en vigilia, conscientes, viviendo el presente, podemos actuar en función del amor y del bien común. Cuando actuamos con gentileza, con generosidad, compasión, honradez, cuando hacemos que el sufrimiento de nuestros semejantes disminuya, entonces ganamos Dharma, ganamos aquello que se le conoce como el dinero cósmico. Eso es una realidad. Cuando uno está en estos estudios y hace buenas acciones por los demás de manera desinteresada, cuando se va a dormir uno sueña con dinero, que se encuentra dinero, que le dan dinero, que recibe de papá mucho dinero, ¿sí? Entonces el papá representa al padre, representa al ser, y ese dinero es dinero cósmico, es el dinero espiritual que nos ganamos por las buenas obras que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el Dharma es que el karma no solamente se puede pagar a través de sufrimientos, de lamentos y dificultades,
sino que también podemos pagar el karma a través del dharma, a través del dinero cósmico, a través de las buenas acciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a compartir lo que tenemos, dinero, tiempo, salud, conocimiento con los demás, cuando les damos de comer a quienes tienen hambre, cuando les damos vestimenta a los desnudos, entonces ganamos dharma, y la ley divina expiada nuestros errores en el pasado, nos va liberando gradualmente del karma, porque la ley divina es compasiva. Es decir, que las experiencias kármicas son para que aprendas, pero no solamente podemos aprender a través del dolor, sino que también podemos aprender a través de la conciencia de sí. Si uno, por ejemplo, hace conciencia del dinero y descubre la verdadera importancia, el verdadero valor del dinero, de manera que esa comprensión cambia su actitud y deja de malgastar el dinero y empieza a ayudar a otras personas con el dinero que tiene, le empieza a dar un buen uso responsable, entonces la ley divina ya no le va a mandar la pobreza económica, ya no le va a mandar ese karma económico, porque la ley va a ver que la persona por sí misma, a través de sus propias meditaciones, ya escarmentó, ya se dio cuenta, ya aprendió, ya se arrepintió, y como las experiencias kármicas están hechas para el aprendizaje, cuando uno aprende a través de la conciencia de sí, se libera de las experiencias kármicas a través del dharma, del dinero cósmico que generan esas buenas acciones. La ley divina es compasiva, ¿sí? Como justa. Si fuese solamente compasiva, entonces la ley divina sería permisiva con el egoísmo ajeno. O sea, la ley tiene que ser justa, pareja, valiente. Pero la ley divina también, como es justa, es compasiva. Porque si no fuese compasiva, solamente justa, entonces la ley divina sería tirana. Porque si una persona ya cambió, ya es buena persona, y que se le mande sufrimientos así porque sí, entonces sería eso tiranía, ya no sería conciencia divina. Entonces la mezcla perfecta, la actitud divina es una mezcla de justicia y compasión. Podemos pagar el karma con buenas acciones, ¿sí? Y ahora les vamos a entregar 2 ejercicios para poder negociar el karma. Cuando nosotros sintamos que estamos pasando por algún karma, cuando nos encontramos en muchos problemas, significa que estamos pasando por episodios kármicos de cualquier tipo. Podemos utilizar estos 2 ejercicios para poder saldar cuentas. El primer ejercicio que les presento se le conoce como traslado de fondos, ¿sí? Entonces se le pide al Padre que sea Él quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del Karma, ¿sí? Entonces, parados con los pies juntos, se levantan los brazos horizontalmente formando una cruz con las palmas hacia arriba, así como se muestran en esta imagen. ¿Sí? En la figura número 1 está acá. Y vamos a subir el brazo derecho 45 grados, siempre con la mano, con la palma hacia arriba. Y vamos a bajar el brazo izquierdo, ¿sí? También en 45 grados con la palma hacia arriba, y los brazos quedan en diagonal, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a regresar las posturas de las manos otra vez al centro y las volvimos a poner en diagonal, pero en sentido inverso. Levantamos el brazo izquierdo y bajamos el brazo derecho. Es completamente facilito, es un movimiento mecánico que hace referencia
a la balanza, estamos buscando el equilibrio de la balanza. Subimos un brazo y bajamos el otro, y luego subimos el otro y bajamos el otro. Entonces se va generando ese movimiento como si fuese de una balanza, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a pronunciar el mantra ni, ne, no, nu y na respectivamente, ¿sí? En la primera subida y bajada hacemos el mantra ni concentrándonos en el entrecejo. El mantra se pronuncia así. Ni. ¿Sí? Cuando regresemos otra vez a la parte horizontal, volvemos a hacer otra vez los movimientos, pero ahora decimos el mantra ne concentrándonos en la laringe. Regresamos al punto de inicio, el punto horizontal, y cuando volvemos a hacer los movimientos que generan esta cruz, entonces hacemos el mantra no en el corazón. No. El mismo proceso, mantra nu en el ombligo. Y el mantra na en la pelvis. Bueno, y este sería un ejercicio. El mismo ejercicio se haría 8 veces más. Es decir, que al final se haría 9 veces. Estamos mandando el dinero cósmico al banco del karma. Al final se cruzan los brazos sobre el pecho, el brazo derecho sobre el brazo izquierdo y se mantraliza el mantra Torn. Así. Damos gracias al Padre y ahí terminó la práctica. ¿Sí? Este traslado de fondos lo podemos hacer cuando nosotros sintamos que ya hemos hecho buenas acciones. Lo podemos hacer una vez al día, una vez cada 3 días, una vez a la semana, una vez a los 15 días, una vez al mes si quieren, pero hay que hacerlo, ¿sí? Para pagar la deuda kármica. Porque el hecho de que nosotros hagamos buenas acciones nos da dinero cósmico. Pero si nosotros no llevamos ese dinero cósmico al banco del karma, entonces no pagamos karma. Esto es similar como si ustedes tuvieran una deuda con el banco de 50,000 pesos, ¿sí? Y ustedes tienen en su casa 100,000 pesos. Pero el hecho de que ustedes tengan en su casa 100,000 pesos no les va a quitar la deuda del banco. Tienen que ir ustedes al banco y dar el dinero que deben al banco. Y cuando lo den, es cuando se cancela la deuda. Mientras no lo den, siguen teniendo la deuda aunque tengan el dinero. Algo así pasa con esto. Si nosotros tenemos las buenas obras, pero si nosotros no vamos y no las entregamos al banco del karma, entonces no se hacen esos negocios con la ley, ¿no? Que a veces necesitamos. Tenemos este que se llama, es una práctica que se llama negocios con la ley, que para mí en lo personal sirve cuando estamos pasando por karmas muy graves y de verdad necesitamos la ayuda de la gran ley. Necesitamos que nos den tiempo y que nos den formas para pagar los eventos que se avecinan, ¿no? Entonces nos acostamos en el suelo con los brazos en cruz abiertos, las palmas hacia arriba, ¿sí? En esta posición de aquí, acostados, y hacemos la oración: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego
si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez ahí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que, y planteamos lo que necesitamos, ejemplo, para que me den fuerza para el trabajo del nacimiento místico, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Podemos pedir, por ejemplo, oportunidades económicas, salud del cuerpo físico, podemos pedir orientación para encontrar a la pareja, fuerza, muchas cosas, solamente que hay que pedir con responsabilidad. No pidamos cosas que en realidad no nos están haciendo falta. No utilicemos esto de manera inmadura, porque también puede generar que no funcione después cuando queramos hacerlo de verdad, como un karma. Luego de hacer esto, esta pequeña oración, levantamos el torso, como se ve en la imagen de aquí, con los brazos extendidos hacia arriba en forma de cruz, y volvemos a hacer la misma oración, ¿sí? Ahí sería la práctica una vez, hay que hacerlo 3 veces más. Al final lo vamos a hacer 3 veces acostado y 3 veces en posición vertical, ¿sí? Como se muestra en la figura. Al final le damos gracias al Padre y le decimos que nos deje recordar el resultado de la negociación. Uno puede ofrecer algo a cambio de lo que está pidiendo, y en dado que lo ofrezca, entonces tiene que cumplir. Yo, por ejemplo, he hecho estos negocios con la ley. En una ocasión yo ofrecí salir a repartir volantes en las calles por un determinado tiempo, y pues lo cumplí, ¿no? Pues yo salí a repartir volantes en los semáforos sobre el despertar de la conciencia, sobre la difusión de la enseñanza, etcétera. Entonces cualquier cosa que pidamos hay que cumplir. Si no cumplimos, entonces nos agrava el karma y hay que pagar con dolor, ¿sí? Bueno, hermanos, pues este fue el tema, la ley del karma, la ley del dharma. Espero que hayan quedado claros los conceptos que manejamos. Son conceptos gnósticos, pero también son conceptos de sabiduría universal, ¿sí? Recordamos que la ley del karma no es un castigo, sino que es una didáctica de aprendizaje, ¿sí? Aquella que necesitamos vivir, aunque sea difícil, es para nuestro bien, es para que rectifiquemos, para que seamos siempre mejores personas. Y si aprendemos a hacer el bien por cuenta propia, entonces nos vamos alejando de esas negociaciones, de esas experiencias kármicas. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Estamos en la página El Conocimiento de Sí Mismo en Facebook, El Conocimiento de Sí Mismo en YouTube. Les invitamos a compartir la enseñanza con los demás. Y también les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, y con mucho gusto las vamos a contestar. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican para poder compartirles esta enseñanza, y les deseamos una paz fraternal en estos tiempos de coronavirus que nos toca vivir. Mucha paz fraternal. Bendiciones.